Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Continuando con las clases de ciencias sociales, en este tema 5, en esta clase 5, vamos a tocar todo lo referente a la era republicana y al primer militarismo, ¿sí? Recuerden que durante el proceso histórico de nuestra nación hemos tenido más de un militarismo. ¿A qué llamamos gobierno militar o militarismo? Es cuando precisamente los militares llegan al mando, llegan al poder por distintas situaciones. En la mayoría de los casos, cuando hablamos por golpe de Estado, ¿sí? Vamos a retroceder un poco y volver al tema. Recordemos que en las clases pasadas hemos visto todo lo que es las corrientes libertadoras, la independencia de distintas naciones de Sudamericana y precisamente expulsar completamente a lo que vendría a ser la corona española, ¿no? Ahora, ¿qué sucede después? No es que nos independizamos y todo ya está hechito, listo y viva, seguimos adelante, no. Nos independizamos, pero recuerda que distintos grupos sociales, distintos lugares quedaron prácticamente al aire si pertenecían a un lugar u otro lado. Habían países, no como ahora, por ejemplo, no había un Ecuador, un Colombia, Venezuela, no. Había la Gran Colombia que comprendían estos países, incluyendo Panamá. Estaba lo que era el Perú, estaba el Brasil, pero Brasil no era propiamente el país Brasil. No, estamos hablando en este caso del Imperio de Brasil. Ya más adelante explicaré por qué imperio. Y la recién creada Bolivia, ¿no? Entonces, al iniciarte esto viene todo este movimiento y cómo iban a definirse precisamente los territorios, las fronteras y todo. Para eso, los que estaban al mando en ese entonces van precisamente o se basan precisamente en dos principios jurídicos. El primero es el uti possidetis. ¿En qué consistía? Precisamente en que las naciones recién independizadas americanas, en este caso, iban a poseer aquellos territorios que habían poseído en su época colonial, ¿no? Todos los lugares que pertenecían, por ejemplo, al virreinato del Perú, iban a pertenecer a Perú. Pero te vas a dar cuenta que ahí hay ciertos cambios. Ya no había el Alto Perú, ya ahora era Bolivia. Y algunos lugares más se cambiaron. Y el segundo principio jurídico iba a ser la libre determinación de los pueblos, ¿ya? ¿En qué consiste esta libre determinación de los pueblos? En que un pueblo, un determinado grupo social en una determinada provincia iba a elegir a qué país iba a pertenecer. Obviamente estamos hablando de los países fronterizos, ¿no? De la zona de frontera. Imposible que ponle Ica va a querer pertenecer a Colombia, no, pues hay una gran diferencia. Te hablo de los países que son fronterizos. Por ejemplo, el caso de Guayaquil, también he escuchado el Guayaquil en la actualidad por todo lo que está sucediendo con lo del COVID en Ecuador. Guayaquil pertenecía al virreinato del Perú. Entonces, obviamente debió quedar ¿dónde? Debió quedar en el Perú, pero la provincia, el lugar de Guayaquil, deciden pertenecer a la Gran Colombia. En caso contrario a ello, se da pues, por ejemplo, Jaén, ¿no? Jaén pertenecía al virreinato de Nueva Granada, lo que vendría a ser la Gran Colombia. Sin embargo, ellos deciden integrarse a la que era Nueva Nación Perú. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sigue buscando delimitar, sigue buscando poner. Obviamente el Perú pierde buena parte de territorios, una parte, otros países también pierden. Pues todo un amasijo que poco a poco va tomando forma, ¿sí? Y obviamente estos primeros 18 años del Perú independizado son llevados bajo la mano de militares, de caudillos que buscan tomar el poder. Y como le explicaba la vez pasada, caudillos son aquellas personas que tienen ese liderazgo de un determinado grupo y cuando llegan al poder justo buscan beneficiar a ese determinado grupo, ¿sí? Ahora muy bien, vayamos un poco a la situación económica. La situación económica obviamente para ese entonces está mal. Después de esta guerra por la independencia, la situación económica queda bastante destruida, bastante arruinada. Nuestras principales actividades como la agricultura, la minería están cero y recién tiene que repotenciarse todo eso.
¿ya? El mercado interno era muy pequeño como para que pueda florecer solo, ¿no? Tenía que recién invertirse, darse el modelo. Recuerde que antes todo nuestro comercio era con España, ahora ya no lo íbamos a tener con España. Ya habíamos sacado esa opción y por eso que muchos de los que estaban bien acomodados durante el virreinato se oponían a independizarse porque sabían que eso le iba a afectar, ¿sí? Entonces, esta gran inestabilidad política que se vivió entre estos militares que tomaban el mando, dejaban, tomaban, dejaban, obviamente también un poquito que generaba temor en aquellos países extranjeros para invertir o no en este país, ¿ya? Y obviamente entonces, qué es lo que iba a tomar fuerza o qué es lo que iba al menos salvaguardar la economía de este joven Estado republicano? Los ingresos de impuesto o contribución personal indígena. Recuerden que había una gran mayoría indígena. Entonces esos impuestos, obviamente que va a generar un descontento más adelante a la población, sí, pero esos impuestos son los que van a empezar a sostener todo esto, ¿ya? En la política, como le decía, había un gran movimiento político en el sentido de entraba un presidente militar, salía otro y así sucesivamente, ¿sí? Cada precisamente miembro, cada presidente, en ese comillas que llegaba ahí, llegaba, iba a fortalecer un determinado lugar del Perú, iba a beneficiar ahí, mientras que a otros obviamente les provocaba o les daba un poco más de fuerza, o en este caso les daba un poco más de presión, ¿no? Entonces eso te va a seguir provocando la inestabilidad, este vacío de poder, esta lucha entre caudillo y caudillo por tomar el poder, y va a ser algo que se va a vivir casi muchos siglos en adelante, muchos años adelante, una situación así, una situación inestable. Y mira ahora nuestra realidad política. No es la más estable que digamos, no serán de la misma forma como en ese entonces, pero vaya semejanza que se tiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, entonces, vayamos a la situación social. En la situación social, de igual manera, era una sociedad fragmentada, grupos diversos, están articulados, no había algo que los articule como un proyecto nacional, había muchas diferencias entre intereses, caudillo que llegaba a velar por un interés, siguiente caudillo por otro interés, siguiente caudillo por otro interés, o sea, no había una línea, no se asemeja mucho a nuestra realidad en la actualidad, ¿sí? Pero bueno, siguió tratando de avanzar en ese entonces, ¿no? Siguió tratando, obviamente esa clasificación de social seguía, esa marginación a un grupo social, en este caso el grupo indígena, seguía, mientras que una minoría gozaba de privilegios y de toda entre comillas, la riqueza que se iba generando, la otra iba sufriendo, iba siendo más explotada con el tributo indígena y todo eso. Ese es el contexto social donde se desarrolla esto. Vamos a los gobiernos. Primer gobierno, José de la Mar. ¿Ya? El general José de la Mar, elegido por el Congreso como el primer presidente, es un poco el primero que va a buscar la confrontación o va a buscar cerrar un poco esta idea de la Gran Colombia que venía con Santa Cruz, con Simón Bolívar, va a ser el que pone un alto. Eh, se le llama con el apelativo del Ejecutivo débil a este gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente le daba más fuerza, ¿cuál? Al Congreso, ¿ya? Entonces el Ejecutivo no tenía tanta fuerza, el Congreso era el que más iba decidiendo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se dan acontecimientos como la rebelión de los indios iquichanos en Ayacucho, que exigían un Estado republicano y el restablecimiento de una serie de beneficios que habían gozado durante la época colonial, ¿no? Ya se ve, ya podemos buscar un poco de información respecto a ello. Y algunos otros movimientos también de personas que buscaban un poco el cambiar la situación que se iba viviendo en ese entonces, ¿sí? Ahora, muy bien, con este gobierno el frente externo fue bastante convulsionado, ¿no? Por muchos años. Por ejemplo, este conflicto con Bolivia, ¿no? El conflicto que se dio con Bolivia estuvo a cargo de, bueno, en la cabeza estuvo la mar. Gamarra fue uno que invadió Bolivia con el objetivo precisamente de forzar y
la salida, la renuncia de este país de Sucre, ¿no? No lo querían ahí. Recuerden que Sucre era muy cercano a las ideas de Simón Bolívar. Entonces, bueno, se da este conflicto, se soluciona, sí, pero sigue habiendo estas rencillas. Mira, recién se independizan y ya comienzan con las rencillas por uno por otro lado, ¿sí? Por ejemplo, también en el 28, en el gobierno de precisamente de Lamar, se inicia la guerra con la Gran Colombia, ¿sí? Ojo, mira, nos habían ayudado en la independencia y todo, pero ahora se inicia la guerra, precisamente por esta ambición que tenía la Gran Colombia de algunos territorios como era Tumbes, Jaén, Maynas, y obviamente esta rencilla, no sé si llamar odio, como dice el texto, ¿no? Pero esta rencilla que había entre Bolívar y las élites criollas peruanas, que recuerden, no compaginaban en ideales. Con todo esto, obviamente, Lamar, perdón, va a generar otro conflicto con la Gran Colombia, precisamente por todo lo que era el territorio de lo que estamos hablando de Guayaquil. Obviamente había una rencilla ya entre los representantes peruanos y toda la ideología de Simón Bolívar. Entonces comienza precisamente todo este conflicto, pero ante una igualdad, un virtual empate se podría decir, deciden poner paños húmedos, enfriar las cosas a través de algunos convenios, todo eso deciden, Perú desocupa Guayaquil y Loja, y obviamente se pide que se disminuyan las tropas en las fronteras y todo eso. Una vez firmado el convenio parecía todo estar bien, pero obviamente Lamar no estaba tan de acuerdo y volvió a generar esa incomodidad como presidente, y cuando estaba a punto de declarar otra vez la guerra a la Gran Colombia es derrocado ¿por quién? Por otro militar, ¿sí? Que llega al poder. ¿Y quién es este militar? Es el general Agustín Gamarra, ¿sí? Entonces destituyen a Lamar y Gamarra se proclama presidente. Ahora, precisamente este presidente es también conocido como el primer ejecutivo fuerte. Si por el lado anterior Lamar era el ejecutivo débil porque el Congreso tenía más poder que el ejecutivo, ¿sí? En este caso es al revés, ¿no? El ejecutivo va a ser más autoritario, más fuerte. Se va a tratar, por ejemplo, en lo interno se va a producir la creación del Departamento de Amazonas, todo lo que es la aduana, la Dirección General de Aduanas, algunas obras como la Maternidad de Lima, el impuesto a la minoría lo disminuye, y distintas otras obras internamente. Ahora, externamente también, ¿sí? Solucionado el problema con la Gran Colombia, porque él fue uno de los que solucionó, se firma el tratado y todo, definitivamente perdimos Guayaquil, ¿sí? Pero así como perdimos Guayaquil, también se gana Jaén. Ahora, entra en negociaciones de paz. Recuerden que también antes habíamos tenido un conflicto con Bolivia, con el presidente Andrés de Santa Cruz, entran en unificaciones. ¿Y qué buscaban? Unificar lo que antes durante el virreinato fue, ¿no? Perú y Bolivia. Ya había unas negociaciones respecto a ello para que vuelvan a ser una sola nación, pero por la personalidad fuerte de Santa Cruz, por la personalidad fuerte de Gamarra, en vez de lograr un acuerdo, terminaron poniéndose en riesgo de un nuevo conflicto, ¿no? En este caso, por las personalidades de ambos presidentes. Iba a generarse un nuevo conflicto y todo eso, se llega a poner el Congreso y todo, llegan a poner un paños húmedos, que de nada ya no se unifican, pero al menos se soluciona ese impasse que se tuvo con una nueva guerra posiblemente con Bolivia. Por ese entonces, también por 1830 más o menos, la Gran Colombia se desintegra, ¿sí? Todo el proyecto de Bolívar se desintegra, ya se vuelve Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿sí? Y obviamente ese proyecto ideal de Bolívar queda al aire, ¿no? Ahora, obviamente, en el gobierno de Gamarra, estos dos grupos ideológicos, liberales y conservadores, al cual representaban uno a uno, entran precisamente en un diálogo, un debate más incesante, y obviamente Gamarra, representante de uno de ellos, tiene una gran figura que lo respalda, y aquí sí te voy a pedir que busques información sobre ella. Su esposa, Francisca Zubiaga, más conocida como la Mariscala. ¿Y por qué tiene una gran importancia? Por la personalidad que tiene, no por las puras le llaman la Mariscala, ¿sí?
Entonces era como la asesora de Gamarra y obviamente la que le tenía la idea del puño fuerte, ¿no? Ahora muy bien, pero esto llega a su fin y obviamente en el 33 hay un nuevo presidente, ¿no? Elegido un nuevo presidente. ¿Quién? Hablamos de Luis José de Obregós, ¿ya? De Orbegoso. Luego que ninguno de los tres candidatos presidenciales, Orbegoso, Pedro Bermúdez y Domingo Nieto, consiguen obtener precisamente los vetos suficientes en las elecciones, su gobierno de él, bueno, él llega a elegirse presidente un poco con la fuerza misma de su carácter, y su gobierno es más de tendencia liberal, ¿sí? Ahora, precisamente en esta parte de tendencia liberal hay una inestabilidad política más grande, es más evidente, porque no había llegado a tener en la mayoría de los votos. Precisamente en su gobierno, la Convención Nacional, Parlamento, presidente promulga, ¿qué cosa? La Constitución Liberal de 1834. Sí, la cuarta constitución de nuestra historia. ¿Ya? Se crean gobiernos municipales, eh, juicio, por ejemplo, residencia del presidente que acaba de salir, suprime algunos cargos como vicepresidente, entre otras obras que comienza a hacer, ¿no? Ahora, precisamente, también por esta época viene otro caudillo, el general Bermúdez, que empieza un poco su movimiento, un poco su rebeldía, poco a poco va tomando más fuerza, pero igual va a ser traicionado y termina entregando a Orbegoso precisamente, ¿ya? Termina entregando a Orbegoso ante esta rebelión, precisamente por su propia gente, ¿no? Como había una gran inestabilidad política, no tenía una fortaleza como la tuvo Gamarra, su propia gente un poco termina haciendo fracasar precisamente, ¿ya? Este movimiento rebelde, porque no era un personaje que conllevaba una fuerza grande como para tomar el poder, ¿no? Entonces, ante eso y la orden de fusilamiento que el presidente llega a dar, precisamente Gamarra tiene que huir a Bolivia, ¿sí? Muy bien, entonces, con estos tres presidentes quiero quedarme, ¿ya? Con estos tres presidentes, un poco para que se vaya viendo, un poco para ver, no es todo, es la primera parte, estamos en la primera parte, pero tampoco quiero rellenar en esta clase de tantos contenidos y conocimientos, ¿no es cierto? Vamos a avanzar de poco a poco, ya saben, son temas que tú también puedes buscar más información, ¿ya? Buscar más información, fíjate un poco cómo es la figura que se van generando en estos gobiernos militares, pero un patrón que viene desde esa época hasta la actualidad. ¿Y de qué patrón estamos hablando? Un patrón precisamente de inestabilidad, ¿no? De presidentes, de gobernantes que un poco buscan sus propios intereses, intereses cercanos, y te hablo de buena cantidad de años atrás y mira en la actualidad cómo está nuestra política. Obviamente se sobreentiende que es el fruto de esta gran inestabilidad que se vive. Entonces hay algunas preguntas a desarrollar, ¿ya? Preguntas a desarrollar, lo vas a hacer en tu cuadernito, por favor. Vas leyendo, mucha de la información está en lo que acabamos de ver, pero también puedes buscar información extra para que te ayude, ¿ya? Ayudémonos y tratemos de manejar de manera adecuada precisamente el Internet. Ahora, también te pongo algunas preguntas para marcar. No son muchas, son 8. Ya sabes cómo hacerlo, lo hacíamos el año pasado, copias la pregunta y solo la opción correcta. ¿Ya? La respuesta correcta y lo copias al cuaderno. ¿Ya? Igualito, son preguntas relacionadas al tema. Ahora, lo que sí te voy a pedir, dos actividades más. Realiza un cuadro comparativo entre la forma de gobierno que vemos en esta etapa de la historia, y como yo te iba explicando, y la forma de gobierno actual que vives ahora. ¿Qué características principales se resaltan? Resáltamelo, resáltame las diferencias, no digas que son dos gobiernos iguales porque estamos hablando de un gobierno militar y ahora hay un gobierno democrático, son gobiernos distintos, ¿ya?
pero tienen muchas características comunes, tienen muchas diferencias. Y ahora sí te voy a pedir algo, realízame una pequeña línea de tiempo, pequeña porque no quiero que te extiendas, comparando un poco, mencionando sucesos que se dan a nivel mundial, sucesos internacionales, con precisamente los años que acabamos de ver en esta historia del Perú, ¿no? En esta cantidad de años que acabamos de ver del primer militarismo, ¿qué hechos importantes? Dos, tres, hasta cuatro hechos importantes y por ahí encuentras uno o dos más que se dan a nivel mundial. ¿No? ¿Por qué? Para que un poco te vayas situando qué pasaba en Perú y qué pasaba a nivel mundial. ¿Sí? Ojo, aquí sí te voy a ver y quiero que entiendas bien esto. ¿Eh? Todas las evidencias le envías a este nuevo correo que estoy poniendo ahí. Ojo, el correo anterior se ha llenado ya de tantos mensajes y los propios que yo tenía. Entonces estoy habilitando un nuevo correo, jc.rodriguesl2020 ¿ya? Me envías ahí, es netamente para todo lo que va a ser trabajos. Va a ser a partir de esta quinta semana, ¿ya? Si por ahí había algún trabajo que recién llegaste a enviar o se demoró, hasta la cuarta semana el correo anterior, que estoy tratando de revisar en las distintas carpetas que he tenido, pero de esta semana en adelante a este nuevo correo. Cualquier consulta, ahí tiene mi celular. Muy bien muchachos, nos vemos, cuídense bastante.